Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta clase de Antiguo Testamento número 4. Ahora estamos en el libro de Nehemías. Espero que haya sido un buen recorrido para ustedes, que hayamos podido ver de una manera toda la historia desde el Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico, Números, Génesis. Hemos recorrido antes Antiguo Testamento 2, Antiguo Testamento 3. Este recorrido de la historia donde la gente de Dios está siendo forjada, a veces a través de sufrimientos, a través de golpes, y ahora pues estamos llegando a una época de restauración, de cambio, ¿verdad? Y pues queremos ver a Nehemías como un hombre ejemplar, como un hombre de fe, de dedicación, que a pesar de que ser un hombre común, él era un hombre grande en su fe. ¿Por qué no oramos como siempre? Y podemos empezar nuestra clase. Amadísimo Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de estar aquí en esta clase. Bendícenos, acompáñanos. Permite que podamos aprender de tu voluntad. Y cada uno de nosotros, los que estamos escuchando esto, que estamos viendo esto, que podamos conocer más de tu voluntad. Más que lugares y fechas y nombres, queremos conocerte a ti, Padre. Queremos ver tus manos, tu corazón, tu presencia en cada una de esas situaciones, Señor Santísimo. Gracias por Judá, por Israel, por el ejemplo que ellos nos dan de ser tu gente. Y por lo tanto, Señor, pedimos que sigas estando con cada uno de nosotros, con nuestras iglesias, con nuestros trabajos, nuestros ministerios, todo lo que estemos haciendo a lo largo de nuestras vidas, en matrimonios, con nuestros hijos. Porque, Señor, queremos amarte mucho. Queremos conocer más de tu voluntad. Gracias por todo lo que das a través de esta escuela, de estas clases. Fortalécenos, danos salud y la oportunidad de seguir adelante contigo, Señor. Gracias entonces a través de Jesucristo. Oramos. Amén. Pues estamos ya recorriendo mucha información. Estamos recorriendo ya tanta información que, pues, déjame ver. Tenemos esta pequeña tabla que habíamos utilizado anteriormente para recordar que pues Dios ha hecho grandes cosas con Israel, ¿verdad? Que había marcado desde el principio con Salomón, con el reino establecido, que iba a ser muy justo en su ley. Que si tú eras de Dios y obedecías sus mensajes, sus palabras, sus mandamientos, sus ordenanzas, pues ibas a recibir bendiciones. Pero si no ponías atención y te volvías un poco rebelde, ignorante de la palabra de Dios, inclusive de ser idólatra con diferentes deidades y diferentes adoraciones y cultos, pues ibas a tener condenación y ibas a tener destrucción. Y es lo que termina sucediendo aquí, ¿verdad? Nosotros podemos ver en esta tabla solamente como un ejemplo la parte amarilla, que es todo Israel, la parte de los reyes, que se divide, que empieza a ser problema tras problema, dinastía tras dinastía, esta cautividad de Asiria. Cuesta trabajo pensar que tanta gente diese las tribus perdidas, y perdidas a la nada, ¿no? Ahora vamos a llamarles a ellos samaritanos de aquí en adelante. La capital de ellos va a ser Samaria. Va a existir este celo entre el sur y el norte, porque el sur va a continuar algunos años, de los años 715 en adelante, con Ezequías todavía continúa el pueblo queriendo ser una parte de Dios, ¿no? Y Josías hace una reforma, hacen diferentes reformas para poder tratar de restablecer y limpiar, pero en realidad al final con Sedequías es cuando termina la destrucción del sur también. Dios mandó profetas de diferentes maneras, de diferentes formas, como Jonás a Nínive, como Oseas y como Amós al norte, y al sur también, ¿no? Miqueas, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos ellos predicando en una época de destrucción, en sí los babilonios que venían a llevárselos, de esclavizarlos. Entonces, de alguna manera, esto nos da una perspectiva completa o más amplia de lo que estaba sucediendo con Israel.
¿verdad? Y estas tablas, estas pequeñas hojas que podemos nosotros simplificar tal vez en una imagen, en algo que podemos ver, nos recuerda que Dios es grande. ¿Por qué? Porque el amor que le tuvo Dios a toda esta gente que está ahí. Ahora, después de esta gente hay otros nombres que no existen, no los tenemos, pero son personas, familias, niños, y todos ellos buscando de alguna manera la fe en Dios, ¿verdad? Entonces, por eso esta tabla les habíamos presentado para poder ayudar a entender un poco más qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Lo tanto, estamos queriendo regresar al libro de Nehemías, como nuestra presentación siempre, hablando de que Nehemías, su nombre quiere decir reconfortado por el Señor. Un nombre que a veces puede ser ignorado en su valor, porque pues no solamente era el nombre, sino era todo lo que Dios estaba hablando a través de este hombre. La parte más importante para esta parte de la escritura, para mí, es el versículo 14 del capítulo 4. Recuerden que el Señor es grande y temible. ¿Okay? Entonces es este aspecto de que Dios no quiere necesariamente destruir y maldar y todo esto. Simplemente la gente no está poniendo atención a sus mandatos. Habíamos hablado que Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero también ahora vamos a ver que Nehemías va a hacer un cambio en esta historia. Y ese cambio va a empezar con él mismo y va a ver con otras personas, ¿verdad? Estas personas van a ser las que van a afectar la historia de Israel y por eso ellos van a poder moverlo. Es por eso que queríamos solamente referir una vez más a esa tabla que es parte de una historia final, ¿verdad? Aquí está Nehemías en la parte última, en los años 480, 70 más o menos antes de Cristo, en una época donde Israel ya había sido destruido, Judá ya había sido destruido, y ahora solamente quedaba este grupo de judíos, ¿verdad? De cautivos. Estos judíos estaban traumados, tenían una traumatización de este exilio, que ahora se vuelven herméticos. En Esdras vimos la separación de matrimonios, la separación de sus hijos. ¿Por qué? Porque quieren mantener la pureza de un pueblo. Quieren mantener la pureza de esta descendencia, dijimos, de esta simiente, que para ellos era plural, pero en realidad para nosotros es singular. Esta simiente era Cristo, ¿verdad? Era Cristo, era una persona de Cristo. Entonces lo que queremos ver es animarnos a conocer un poquito más la voluntad de Dios, sabiendo que todo es de Él. La plenitud de Dios es grande. Tanto en Corintios como en los Salmos vemos que la supremacía de Dios, la soberanía de Dios existía. Por eso, porque el Señor, de Él es la tierra y su plenitud. Entonces, esta manera de pensar, cuando estamos siendo criados con ella, estamos educando a nuestro director de vida, a Jesús, a Dios, al creador del universo, vamos a ver que hay gran futuro para nosotros. Gran futuro, porque en este pequeño dibujo, que una vez más nos ayuda a ilustrar lo que está sucediendo, vemos cómo en realidad con el tiempo, ¿verdad? La hoja está amarilla, que se ve aquí, es la historia de Israel y la historia de Judá, ¿no? En la parte de abajo, la hoja la rosita, la que está abajo, es del mundo regular, ¿no? Secular. Ahora, en la parte de arriba vemos que Israel termina aquí, en los años 700, ¿no? Termina. Y después termina aquí en el exilio, en el año 600, ¿verdad? Con Daniel empieza a existir esta nueva forma de pensar fuera del judaísmo, de Jerusalén, de la parte central del templo, y va a haber una manera de 70 años del exilio, y ahí va a ser esta restauración, ¿verdad? En esta restauración que sería contemporánea, con Sócrates, con Platón, personas que son 400, 300, 500 años antes de Cristo, la época de este bronce, ¿no? De este hierro, la época de hierro tardía. En realidad lo que queremos recordar es que Dios es poderoso, Dios es grande,
Dios es el tiempo, ¿no? Dios es el Dios del tiempo. Esta época intertestamental, o es interbíblica, ¿no? Lo que se llamaría 400 años de silencio, que a veces, muchas veces, es mal interpretado, pues que sí existen libros, ¿no? Que podemos leer, podemos conocer qué es lo que estaba sucediendo en esa época. Entonces, de alguna manera, en medio de esta restauración, en medio de esta vida un poquito golpeada, es que encontramos a Nehemías. Ahora es importante recordar también que cuando estaban en Egipto, los israelitas estaban como esclavos. Literalmente ellos estaban con ladrillos, con grilletes, con esclavos que los controlaban, estos capataces que los controlaban. Pero cuando ellos son libertados de la esclavitud a través de estas 10 maravillas, de estas 10 plagas, lo que termina pasando es que ellos todos salen. Todo el pueblo salió de Egipto. Pero cuando estamos hablando del cautiverio, en primer lugar, no había una esclavitud igual que la de Egipto. Ellos no estaban esclavizados. Habíamos leído anteriormente que hasta el rey de Judá comía con el rey de Babilonia. Se sentaba en su mesa. Entonces vemos que la primacía, el cuidado de Dios para los judíos era un poquito mayor en Babilonia. Ahora los medos llegan a destruir a Babilonia, después los persas se unen a los medos y empiezan a ser los nuevos líderes. Y vemos que aquí es cuando ellos están liberados para regresar a construir el templo. Ahora, a lo largo del tiempo, la gente siempre podía hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Dice la escritura, como Jeremías, como Isaías, que construyeran sus casas, que ellos siguieran sus vidas normales, que hicieran sus negocios, que dieran a sus hijos para casarse. Entonces ellos, cuando regresan de Persia, están regresando con una construcción, pero hay algunos que no regresan, ellos todavía están allá. En otras palabras, un Judá, enteramente Judá, regresando a tomar la tierra no existe. Regresaron en olas, en niveles, en entradas. ¿Okay? Pero esta parte es lo que dice Nehemías, ¿verdad? El versículo 1, las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, sucedió en el mes de Canón, en el 20º año, cuando estando yo en el palacio de Susa, que vino Anán, uno de mis hermanos, él y algunos varones, y les pregunté por los judíos que habían quedado en el cautiverio, y también por la cautividad. Entonces había cautivos regados. Estaban todos en todos los lugares, ciudades, no estaban en una misma cultura como en Egipto. Entonces los varones de los cuales había consultado me respondieron: los hombres que escaparon del cautiverio ahora están allá en la providencia y se encuentran en gran dificultad y extremo aprobio. Y he aquí que la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces esto es lo que sucede, que los cautivos que se fueron, estos serían con Zorobabel y todos ellos, empiezan a construir bajo dificultades, el templo y todo, lo que estuvimos hablando en Esdras, pero ahora ellos están preocupados porque todavía no saben qué es lo que va a pasar con las murallas. Entonces la razón de la partida de Nehemías, la vida de Nehemías comienza con esta voluntad de él de participar en esta restauración. Es una participación restaurativa, ¿verdad? Es un restaurador él, que va a llegar y querer imponer, cambiar, ayudar mucho a estos sentidos. Los cautivos que quedaron con vida están muy mal. Entonces, dentro de la historia, Nehemías es una persona muy importante. Aquí podemos ver contemporáneos con Malaquías, con Esdras, de alguna manera una persona muy importante para la historia de Israel. Ahora, hablando del libro, el capítulo 1 habla que las palabras de Nehemías, entonces pensamos que él era el escriba, el autor de este libro. Capítulo 2, versículo 1 dice: entonces yo era el copero del rey en aquel tiempo, en el mes de Nisán, durante el 20º año del rey Artajerjes. Estando ante el rey probando el vino, tomé el vino y se lo ofrecí al rey. Entonces,
habla en primera persona, es la persona que nos escribe la historia, el autor de Nehemías. Ahora, dentro de la historia que vemos aquí, podemos pensar tal vez que Nehemías fue el autor intelectual, porque hay 4 recursos diferentes que se encuentran en este libro. Uno de ellos es el libro que tiene la influencia de las memorias de Esdras, otro que es las memorias de Nehemías, otro que son listas judías, ¿verdad? Donde tienen las genealogías, los nombres, y lo último serían los decretos imperiales. Cuando nosotros vemos el libro de Nehemías, se nota, se pueden distinguir estos 4 diferentes recursos. 4 recursos muy importantes para poder ver que de alguna manera, tal vez, Esdras fue el que en realidad escribió el libro con influencia y la presencia de Nehemías. Ahora, Esdras es uno de los que eran escribas y sacerdote, sumo sacerdote. Entonces, él podía haber escrito este libro en el nombre de Nehemías. ¿Por qué? Porque estos recursos son intercambiables. El capítulo 2 de Esdras es igual que el capítulo 7 de Nehemías. Las mismas genealogías, los mismos nombres. Dentro de las historias, el número 8, capítulo 8 de Nehemías, es parte donde Esdras participa en leer la ley. Entonces, estos recursos son intercambiables y de alguna manera era como una unidad de texto. La composición de los libros es una edición de los autores para educar a los lectores en su relación con el resto de los libros de Samuel y Reyes, junto con el de Crónicas. Entonces, de alguna manera, estas personas que escriben tenían a su disposición tanto el Pentateuco como los libros de historia, ¿okay? Que serían los profetas para nosotros. Personas que tienen la capacidad de distinguir entre los reyes, entre las dinastías, teniendo la historia genealógica desde Génesis, tenían la ley a su disposición, y por lo tanto, cuando están escribiendo en Esdras y Nehemías, solamente están refiriendo a estas escrituras, a este libro de Moisés, o a estas partes del David, pero no nos dicen exactamente detalles. En otras palabras, cuando construyen el templo, en el Pentateuco nos dan medidas, espacios, codos, todo lo que tenía. Cuando lo vemos aquí, solamente dice que fue construido. No nos dice si fue replicado, fue copiado, fue exactamente, simplemente dice que fue construido. Entonces, esto lo que quiero que nos ayude a entender algo es que dentro de la historia, los hombres de Dios siempre han sido hombres de lectura. Siempre han sido hombres de lectura. Pablo mismo le dice a Timoteo, cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y también los libros, especialmente los pergaminos. Entonces, de alguna manera, Pablo mismo, al igual que Esdras y Nehemías, tenían recursos, tenían libros, tenían pergaminos que podían utilizar para conocer más de Dios. Son principios muy importantes. Personas que se dedicaban a estudiarlos tenían recursos para poder entenderlos. Entonces, por eso el libro de Nehemías, al igual que el resto del Antiguo Testamento, está repleto de historias narrativas. Historias narrativas que nos van a ayudar a entender qué es la oración, qué es la restauración y qué es el trabajo de equipo. Partes muy importantes para nosotros aprender y memorizar, inclusive a lo mejor de poner en práctica en nuestras congregaciones, ¿no? Si queremos tener ancianos, diáconos, ministros de jóvenes, diferentes ministerios de mujeres, ayudar y bendecir a los pobres, a dar de comer a los marginados y necesitados. Entonces, todo esto empieza a terminar siendo un libro muy educativo, muy lleno de información que nosotros podemos usar el día de hoy. ¿Qué es lo que nos da a mostrar? Que el versículo 4 del capítulo 1 dice, entonces al escuchar estas cosas me senté a llorar. Me lamenté por muchos días. Luego ayuné y oré delante de Dios del cielo. Esta parte de suplicarse de Nehemías demuestra este golpe tan fuerte que ha tenido Judá.
Él está trabajando con el rey como una persona que podíamos decir de confianza, y aún así su interés es de restaurar. Ahora, como restaurador, él no se va solo, él no regresa a construir estas murallas solo. Por eso dice que estos varones de los cuales había consultado, versículo 3. Entonces, él empieza a consultar, a buscar cómo es que se podía hacer esta construcción. Uh, yo creo que entonces Nehemías va a ser una persona muy importante para nosotros hoy, los cristianos. Como hemos dicho, su nombre es un reconfortado por Dios, una persona que estaba llorando, que estaba triste, que estaba alejado. Ahora, él era el copero del rey. ¿Qué quiere decir que era el copero del rey? En primer lugar, que era un hombre de confianza. Un hombre de confianza en donde el rey mismo bebía lo que esta persona le traía. El rey dependía de lo que alguien, si le traía de tomar, persona como Nehemías, era el que cuidaba que no lo envenenaran, que no lo mataran, que no afectaran su vida del rey. Entonces Nehemías podíamos decir que era uno de los líderes que regresaron del exilio con Zorobabel, pero también era una persona confiable, una persona que le daba confianza al rey de Persia. Después va a ser un gobernador, ¿no? Él va a regresar y va a empezar a ayudar a trabajar con Israel, con Judá. Colocó las murallas en restauración, capítulo 3, versículo 16. Era un judío de la cautividad y también era parte de lo que pidió para este rey, ¿verdad? Es lo que va a decir. Él, como nunca me había visto triste, versículo 1, capítulo 2. El rey me preguntó, ¿por qué estás triste? Tu semblante ya no está enfermo, no es otra cosa sino que tristeza en mi corazón, dije. Entonces me asusté muchísimo y respondí al rey. Entonces sí hay esta manera de cómo entender a la persona. No, Nehemías tenía corazón fiel y servicial al pueblo de Dios. Cuando están sufriendo y él escucha noticias malas, él se quebranta, él se lastima. Entonces, de alguna manera, Nehemías va a lograr ser una persona humana para nosotros. Nos va a dar a entender, era alguien que trabajaba con vino, alguien que trabajaba con el rey, no necesitaba de nada, estaba protegido, tenía comida, tenía casa, tenía su vida, te aseguro que tenía a su esposa, sus hijos. Él no tenía que salir de ninguna manera de esta tristeza. Él podía decir, pues que Dios les bendiga, y se quedaba a trabajar con el rey. Pero él decide quedarse. El que sigue quedar con esta petición, ¿verdad? Por lo tanto, él va a decir el versículo 6, el rey me dijo, ¿estás loco? ¿Cuándo demorarás en ir y regresar? No obstante, le pareció al rey enviarme, pero fijándome un plazo. Entonces el rey mismo dice, wow, ¿qué es lo que estás haciendo? El rey se lo permitió y le concedió una escolta de jinetes y cartas de recomendación para los gobernadores, para los diferentes distritos que iba a cruzar, nombrándolo además gobernador de Judá, como lo había sido Zorobabel. Entonces, de alguna manera, Nehemías es bendecido por este rey, por lo que habíamos dicho. Él era un hombre de confianza. Era un hombre que había ganado ese lugar con el rey. Ahora, él no era sacerdote, no era profeta, era alguien común y corriente, podemos decir. Alguien que no trabajaba en el ministerio de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos esto, para nuestra vida práctica, podemos leer en la carta de Colosenses, capítulo 3, que nosotros todo lo podemos hacer para la gloria de Dios. Versículo 16, tal vez, para tomar el concepto. Que su palabra habite abundantemente en ustedes, en toda sabiduría, enseñándose, amonestándose entre ustedes con salmos, con cánticos e himnos del Espíritu, cantando con gracia a Dios con sus corazones. Y todo lo que tengan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre
por medio de él. Entonces nosotros estamos animados al día de hoy a recordar que esta parte común tal vez de Nehemías es algo que podemos aprender a hacer todo lo que hagamos. Porque las iglesias, nuestros trabajos de ministerio necesitan Nehemías. Necesitan gente que sea jardineros, que sean mecánicos, que tengan negocios, que sean contadores públicos, abogados. Tantas personas que nosotros podemos meter en este reino de Dios, en este servicio de Dios. No necesitan ser predicadores, no necesitan ser maestros de Biblia, necesitan ser personas de Dios en su fe, que salgan de sus trabajos de darle vino al rey, que demuestren su confianza, su dedicación, su servicio a Dios. Esdras, el sacerdote que había llegado de Babilonia hace 3 años con el fin de reconstruir el templo, se hallaba en Jerusalén a la llegada de Nehemías. Entonces casi pasaron 3 años entre la llegada de Esdras y la llegada de Nehemías. El templo había sido construido, ellos estaban ahí haciendo lo que podían y lo que lograban en sus casas, pero las murallas estaban olvidadas. Por eso el hombre común que quiso estar con Dios es Nehemías. Un hombre común y corriente, pero ahora estaba sirviendo al rey de Israel. Lo más importante entonces es el contexto en el que estamos nosotros hablando. Él estaba en Susa, capítulo 1, versículo 1, esa parte donde él estaba esperando que Dios respondiera a su oración, ¿verdad? Él estaba perdido ahí. Susa era la capital del imperio elamita, persa y parto, situada a unos 240 kilómetros del río Tigris, en el sudoeste del actual Irán. Entonces, un lugar muy querido por mucha gente, un lugar muy especial. Como dijimos, él no tenía que irse de ahí, no tenía que salir de esta capital del mundo, del imperio, la capital del imperio. Ahora, Susa fue conquistada por Alejandro Magno en el año 330, antes de Cristo, y él fue el que va a conquistar hasta el fin, ¿no? Hasta la época de India, por aquel lado, con este imperio helenístico. Este panorama de Esdras y Nehemías tal vez nos puede ayudar a entender que Zorobabel regresó en los años 536 al 516. Se reconstruye el templo, es una época de ánimo. En el capítulo 6 habíamos hablado que del 6 al 7 de Esdras hay como un espacio de tiempo, y ese espacio es cuando sucede la influencia de Esther. La historia de Esther va a ayudar a ver que nosotros no vemos a Dios en lugares como Esther. Una mujer hermosa, una mujer que ganó el privilegio de decirle al rey qué hacer. Y claro, eso lo estudiaremos más adelante, ¿verdad? De eso continuamos entonces, que después de que llega Zorobabel, en el año 458, es cuando Esdras y otros regresan. Es la primera parte que llega Esdras, empiezan a hacer una reforma espiritual. Habíamos hablado de esto anteriormente, que llegan a pedir que se fijen en el remanente, que se fijen en la ley de Dios, que se fijen en las oraciones y todo lo que estaban logrando. Entonces esta reforma espiritual es lo más importante de Esdras, para que después ya empezando en Nehemías, empieza a regresar Nehemías y se hacen las paredes de Jerusalén. Entonces hasta el 425 es cuando empieza ya a quedar establecida la ciudad. Este panorama nos va a mostrar que al igual como hubo 3 diferentes exilios, Babilonia va a llegar la primera vez, va a llevar a Daniel, va a llevar a Daniel y a todos sus contemporáneos. La segunda vez va a venir y se va a llevar más gente. Y la tercera vez es cuando va a venir y destruir el templo y dejar solamente ruinas. Entonces, esto es casi similar. El regreso de los judíos de la tierra prometida es que Zorobabel llegó primero, después llegó Esdras y otros, y después es que llega Nehemías con los demás. Entonces, por eso estamos hablando que entre el 516 al 458 es que existe casi 70 años de diferencia.
¿Okay? 70 años que es el exilio. Esther es cuando sucede en esos 70 años. Solamente este contexto, lo que quiero que veamos nos ayuda a dar perspectiva de lo que está sucediendo. Nehemías era contemporáneo de Esdras y Esther, y tenían muchas cosas en común, pero saber colocarlos con contraste de Zorobabel y otros es importante. Ahora esto, entonces vamos a ver un vistazo del libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro que tiene una historia positiva y negativa. Las primeras partes del capítulo 1 al capítulo 6 es un poquito la historia negativa de lo que está sucediendo, y después del capítulo 7 al capítulo 13 es una parte ya más positiva. El capítulo 1 es cuando empieza a oír las noticias de lo que está sucediendo. Él se pone a orar, él pone a pedir y dice: recuerda todas las ordenanzas que dijiste, versículo 8, a tu siervo Moisés, y le dijiste: ustedes son infieles a mí y yo los esparciré entre las naciones. Entonces eso es lo que él está escuchando. Él está viendo que todo el pueblo está esparcido, está regado. Y su respuesta, orar. Su respuesta es orar. Después está enviado por el rey, capítulo 2, versículo 1 al 20. Estuvimos leyendo algo de eso. Pero dice el versículo 20 del capítulo 2. Pero yo les contesté diciendo: el Dios de los cielos nos rescató, y por ello nosotros trabajaremos, restauraremos y haremos la obra de reconstrucción. Ustedes no tienen derecho, memoria ni parte que hacer al respecto a Jerusalén. Entonces él llega con estas cartas de gobernante. Él pide que le den a lo mejor ayuda para conseguir esta madera, ¿verdad? Esa manera de conseguir ayuda para construir no solamente su parte, sino también la del templo, ¿verdad? Dice el versículo 8, a fin, toda la carta de Asaf, el guardabosque, es real, para que nos dé de hacer maderas del templo, puertas del templo, del palacio, y las murallas de la ciudad, para la casa en la cual voy a vivir. Y el rey me concedió según la bondadosa mano de Dios sobre él. Entonces es lo que va a hacer el capítulo 3. Van a hacer estas puertas, va a hacer estas partes adicionales que va a ser nombradas, ¿no? Y van a tener 12 diferentes puertas. Va a haber construcción de ellas, pero no nos dice nada más que eso, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 3, la puerta de los pescadores la reconstruyeron los hijos de Sanaá, perdón. Ellos la instalaron y la montaron a sus hojas, los ojos y las barras. Entonces ellos nada más van a listar estas puertas que son construidas. Pero como dije, no nos dan las medidas, no nos dan nada de lo que estaba diciendo la ley. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos ya tenían estas leyes escritas y solamente estaban mostrando que ya los habían construido. Después va a venir problemas externos, problemas internos. La parte de los problemas externos es que Samaria se va a levantar, el capítulo 4, se va a quejar, va a pedir que sea destruido ellos, ¿verdad? Por eso dice el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron: que no se den cuenta ni sospechen hasta que caigamos sobre ellos, y los mismos hagamos cesar su obra. Entonces los extranjeros, los enemigos, están queriendo detener la obra, pero ellos van a continuar hacia adelante. Versículo 21, así nosotros continuaremos con nuestra labor, mientras que la mitad de nosotros estará empuñando las lanzas desde el punto del alba hasta que sigan las estrellas. Entonces ellos van a recurrir a esta forma de protegerse, de ayudarse a hacerlo. Dice el versículo 23, y no yo, ni mis compañeros, ni mis criados, ni los guardias de la casa, nos quitamos nuestra ropa en el transcurso de todo un mes. Cada uno hizo lo que le correspondía. La respuesta es hacer lo que te corresponda. Problemas internos, capítulo 5, va a haber una usura que va a existir, va a crecer. Dice así: surgió que en el tiempo del clamor del pueblo, un gran clamor de las mujeres en contra de sus hermanos judíos. ¿Okay? Ya que había y decían: nuestros hijos, nuestras hijas
nuestros hermanos, nuestros hijos, no se asigne grano para nosotros, nos alimentamos y sobrevivimos. Y había otros que decían, para poder sobrevivir tenemos tenido que vender nuestros campos, nuestras casas, nuestros viñedos, a fin de adquirir grano durante el hambre. Entonces va a haber problemas internos, va a ayudar a entender esto, y dice el versículo 13. Además declaramos que si sacudiera Dios su casa y su labor de todo aquel varón que no cumpliera esta promesa, así sea sacudido. Amén. Poniéndose de pie el pueblo, glorificaron a Jehová, y todo el pueblo prometió el acuerdo de estar en la promesa, ¿verdad? Lo que va a hacer es simplemente pedir que Dios les bendiga, que no haya más esta usura, esta usurpación, ¿verdad? Esta manera de robarse entre ellos, y sobre todo de no adquirir terrenos equivocados y venderlos, y un abuso total. Ustedes recuerden que la enseñanza de la Escritura era formar personas que se ayudaran, inclusive con el año sabático, con estos días especiales. Versículo 19 es como una subdivisión, es como el fin de la primera sección, que dice: recuérdame, oh Dios mío, para bien de acuerdo a todo lo que he hecho bien por este pueblo. Es muy similar a lo que se dice en Nehemías 13:31, en donde el profeta o el hombre de Dios, Nehemías, está queriendo buscar el beneficio de estar con Dios. Si estás conmigo, todo va a ser bendecido. Por eso esta similitud de él en su actitud es la que debemos de tener. Es lo que va a existir hasta el final, ¿no? El capítulo 13, versículo 31. Una manera de confesar, de aceptar que Dios es el que está haciendo las cosas. Capítulo 6 empieza ahora entonces con esta construcción del fin de la muralla. Hay un poco de intimidación acerca de hombres que iban a destruirlos, y dice el versículo 13, pues que con él fue contratado para que yo fuera intimidado y actuara en esa forma y así pecara, de manera que le sirviera de mala fama para poder reprocharme. Recuerda a Tobías, a Sanballat, a sus compañeros, oh Dios mío, conforme a sus despreciables obras. También el profeta Jodaías y el resto de los profetas que tenían intimidadamente a causa de ellos. Entonces ellos van a seguir con esta intimidación, tanto externa como interna. Va a haber un sufrimiento, pero el capítulo 7 se hace ya un censo. Se empieza a tener un orden de lo que el pueblo está haciendo. Dice el versículo 5, entonces Dios puso en mi corazón, está hablando de Nehemías en primera persona, que reuniera a los nobles, a los príncipes del pueblo, a las genealogías, y encontré el registro de las genealogías, en el cual estaban inscritos. Estos son los nativos. Ese libro de registros es lo que decíamos, tenía un recurso, tenía una fuente de donde él sacaba estos nombres, ¿verdad? Y los van a enlistar ahí. Ahora el versículo 70, lo que va a decir, capítulo 7, 70 de Nehemías: algunos de los patriarcas contribuyeron para la obra del Señor. Entonces va a ser una ofrenda. Va a haber un censo y va a haber una ofrenda. ¿Para qué? Para que sea utilizado para el templo y para las utilizaciones de los sacerdotes. Otros de los patriarcas contribuyeron el fondo de la obra, 20,000 daríos de oro, los 2 ciclos de minas de plata. El resto del pueblo contribuyó 20,000 daríos, 2,000 minas. Y después los sacerdotes, los levitas y los porteros, los cantores, algunos del pueblo, sirvientes del templo y todo Israel, viajaron a sus ciudades, y llegó el 7º mes. Entonces sigue construyendo. Llega el momento más importante del libro de Nehemías, que es leer la ley, ¿verdad? El capítulo 4 va a llegar a leerse esta escritura. Y esto es lo importante aquí, que la escritura va a ser la parte fundamental de esta reformación. En realidad no están tan interesados en leer la escritura y nada más, sino están interesados en leer la escritura para formar transformación en la gente, para llegar a cambiar sus vidas. Dice el versículo 1, capítulo 8, estando reunido el pueblo entero, como una sola voz, en la plaza situada frente a la puerta de las aguas, dieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley, la cual Jehová había ordenado a los hijos de Israel. Entonces él va a leer la escritura, no va a quedar solo.
Por eso va a pedir versículo 3, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los varones, de las mujeres, en presencia de los que podían entender, y los oídos de la gente estaban atentos y prestos a obedecer las ordenanzas de la ley de Moisés. El escriba Esdras estaba parado sobre la plataforma de madera que habían construido. Entonces él está ahí como en un púlpito de madera. Él está predicando, él está enseñando. Ellos están siguiendo esta escritura muy atentamente. Muchas personas son nombradas ahí como ayudantes, como interpretadores. Por eso dice que fue vista con todo el pueblo. Versículo 6. Luego se arrodillaron y adoraron a Jehová con el rostro en la tierra. Entonces ese respeto a la palabra de Dios, altísimo, altísimo. Él dice amén, amén, y todos ellos se arrodillan y se ponen a adorar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a la iglesia? Y eso es lo que hicieron, ¿verdad? Versículo 9, Nehemías, el sumo sacerdote, y los escribas estaban ministrando a la gente. Esa palabra es importante, de ministrar. Estaban sirviendo a la congregación con las palabras de la escritura. Este es el día santo de Jehová, no se entristezcan. Entonces va a haber una cena, va a haber comida, como siempre, va a haber gran celebración. Y lo que me gusta es lo práctico que ellos son. O sea, ellos están siendo muy prácticos, versículo 13. Entonces los patriarcas y todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron en los escribas a fin de que los instruyeran en el libro de la ley. Entonces ellos quieren aprender, ¿verdad? Y ellos hablaron escrito en la ley de Jehová, que había dado órdenes que Moisés, por los hijos de Israel, moraran en cabañas durante la fiesta de Israel. Entonces ellos no solamente van a escuchar, sino que se van a poner a hacer práctico. ¿Cuál es la práctica? Pues la fiesta de los tabernáculos. Se dan cuenta que ellos deberían de hacer esto, y lo van a hacer todos, ¿no? Lo van a hacer en sus casas, en sus azoteas, en sus patios, lo van a hacer en todos los lugares. Por eso dice el versículo 17, toda la gente que había vuelto de la cautividad hizo cabañas y habitaron en ellas. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día los hijos de Israel no habían celebrado así. Y hubo una fiesta muy grande. Entonces va a haber esta gran reunión, va a haber este gran festejo. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra de Dios. Capítulo 9, por tanto, va a traer unos actos de confesión, unos actos de arrepentimiento, y va a decir esto: Israel en ayuno, en vestidos de silicio, y echaron cenizas sobre sí. Entonces ellos están demacrados, están todos con este polvo que se ponían, se cambiaban la ropa, para demostrar como un luto, ¿verdad? Como un luto. Pero fíjate el versículo 13, puesto que en pie en su lugar leían la ley, de la parte que leían una parte del día, y la otra cuarta parte del día lo hacían confesando y adorando. Entonces va a haber compromiso, va a haber una decisión de seguir adelante. El capítulo 8, nos va a mostrar que la ley es leída, por lo tanto ellos van a confesar. No podemos hacer lo que acabamos de leer. Después va a haber el arreglo de los sacerdotes de Jerusalén, las reformas que van a hacer de pureza. Y eso solamente es como la práctica de lo que acaban de leer en esta ley de Moisés. Por eso algo que vamos a ver es que algunas lecciones del libro son estas. Necesitamos tener compasión, necesitamos tener administración, necesitamos tener integridad y necesitamos tener persistencia y ambición. Son como palabras que podemos identificar a Nehemías con ellas. ¿Okay? Por ejemplo, él oró y ayunó y sufrió por casi 3 meses. Cuando él escucha las malas noticias, no se quedó nada más ahí, sino que él se pone a ayunar, se pone a orar, se pone a sufrir, se pone a pensar, wow, ¿qué es lo que va a pasar con este pueblo? Y no solamente termina ahí, sino que él empieza a administrar, él empieza a ayudar, a pedir ayuda a la comunidad para poder hacerlo. Nunca lo puede hacer solo. Por lo tanto, la integridad va a ser muy importante. Cómo es que está administrando todo íntegramente. Él no gastaba el dinero en otras cosas equivocadas. No quería ser persona de Dios que era culpable de lo que Dios le estaba dando. Eso es importante para nosotros aprender,
puesto que hoy en día las iglesias y todos los servicios que hacemos necesitan ser hechos mejor. Hay hermanos muy rateros, hermanos muy maltratadores, hermanos que no quieren administrar la iglesia bien, pagar impuestos, ¿no? En México los ARs, asociación religiosa, necesita ser cuidada, pagar el 5% y que cómo se administra y qué es lo que estamos haciendo. Todo esto es para demostrar que las lecciones del libro son importantes y Nehemías las hace todas y cada una de ellas. Su persistencia es algo increíble. En el capítulo 13, a pesar de que él ya es anciano, ya está mayor, él sigue adelante con la gente. Él sigue mostrando la necesidad de ser íntegro, de tener un compromiso, una pasión increíble. Por eso, lo último que vamos a hablar es que tenía ambición. Y esta palabra a veces es mal interpretada porque creemos que es algo negativo. Una persona que tiene ambición, estamos hablando que cree demasiado alto de sí mismo. Pero la ambición que estamos hablando aquí es una ambición que demuestra el interés de la otra persona. Yo quiero lo mejor, pero para la otra persona. Yo quiero lo mejor, pero para el pueblo de Judá. Yo quiero lo mejor, pero para el pueblo de Israel. Todos necesitaban de alguna manera ser un pueblo grande, pero todo tenía que ser a través de los ejemplos mismos, de ellos, de él mismo. Por eso estas instrucciones las podemos poner en práctica para nosotros, algo de ellas. Si tienen sus Biblias ahí, por ejemplo, la primera es en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 25 y 26, hablando de la compasión, ¿verdad? Dice, 1 Corintios 12, 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros son miembros de un cuerpo, son miembros de uno del otro. De manera que cuando un miembro padezca, todos comparten sus sufrimientos. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros, si se sientan honra, juntos serán con él. Entonces, esta manera de ver que Dios quiere que nos seamos miembros unos a otros, que tengamos compasión de unos a otros, que tengamos el deseo de servirnos, de compartir los padecimientos, que cuando está sufriendo alguien, wow, yo también voy a sufrir con él. Cuando alguien está festejando su cumpleaños, vamos a festejar el cumpleaños con él. Esto es lo que va a forjar que ellos sean mejores personas, pero también que sean bendecidos. Porque no es muy fácil decir qué es lo que no está sucediendo en la iglesia, en vez de decir qué es lo que estamos haciendo en la iglesia. El capítulo 5, versículo 1 al 26 de Gálatas, habla de esta administración que tenemos, de este nuevo cuerpo, de esta manera de pensar de los incircuncidados. Porque dice, ustedes, hermanos míos, fueron llamados a la libertad, solo que su libertad no sea pretexto para la carne, sino que sométanse por amor los unos a los otros, porque la ley entera se cumple en este mismo precepto, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, principios muy importantes de la administración, cómo podemos cuidar las cosas que otros nos han dado, para inclusive pues ser personas de Dios, ¿verdad? No vamos a leer cada de estas, pero si pueden ver, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, esta manera de tener este vacío de que Dios quiere que hagamos igual. Filipenses capítulo 2, versículo 4, que no se ocupe cada quien solamente de lo suyo propio, sino también lo de su prójimo. Y eso es la verdadera ambición. La verdadera ambición es cuando estamos queriendo lo mejor, pero no para mí, sino para otras personas. Es una ambición diferente. Una ambición que en vez de querer una camioneta nueva, vamos a buscar cuál es el beneficio para la iglesia, para los hermanos que están ahí. Por eso, entonces, lo que queríamos marcar como algo muy importante es la escritura. La escritura de Dios, la escritura de, pues en este caso, los salmos, ¿no? Nehemías era una persona que respetaba mucho la escritura. Ya hemos hablado, este respeto lo había llevado a que trajeran a Esdras y le permitieron leer. Ahora, Esdras es el que enseñó el Antiguo Testamento a los judíos que regresaron del cautiverio.
y que habían dejado a Dios, el mismo que arregló el canon del Antiguo Testamento en el tiempo de Esdras y Nehemías. Lo que se pide en esta oración es que Dios mismo le enseñe su palabra, que le piense y le medite para luego adorarle por un saber quién es. Yo creo entonces que lo que vamos a ver, el capítulo 8 de Nehemías, es que la escritura es fundamental. ¿Okay? Es tan importante que va a presentar tres diferentes pensamientos. Uno de ellos es la exaltación de la palabra de Dios. Número 2, la experiencia de nuestra responsabilidad hacia la palabra de Dios. Y número 3, las bendiciones recibidas por los que aman y siguen la palabra de Dios. Entonces, esta manera de ver las cosas en base a la escritura es como un filtro. Ese filtro que va a ayudarnos a entender mejor a Dios. Por eso lo que queríamos era mostrar este pequeño modelo de estudio bíblico, que se llamaría lectura o orante. La lectura orante, o a veces lo que se llamaría en latín como lectio divina, es una lectura divina, una lectura que es de Dios. Esta lectura nos va a ayudar a entender mejor lo que estaban haciendo ellos aquí. Porque la lectura ¿qué es esto? La visión de conjunto de la Biblia. Releer el pasado a la luz del presente. Entonces, cuando vemos la Biblia completa en su totalidad, es porque es un conjunto que se está releyendo ella misma. El Pentateuco se leía de lo que estaba diciendo, Deuteronomio leía el Pentateuco, después cuando vemos las leyes y los deuteronomísticos, se empieza a repetir, es una interpretación de lo que había sucedido. Por eso cuando leemos la Biblia, tenemos que usar esas tres partes. La comunidad, la realidad y el texto. Tenemos que hablar en la realidad, qué es lo que realmente está pasando, en qué comunidad lo estamos usando y qué texto estamos queriendo leer. Ahora, esta enseñanza está marcada con esta pequeña parte de un diferente esquema de estudio, ¿verdad? A ver si esto nos puede ayudar. Este esquema de las guías es un esquema que nos va a mostrar 4 diferentes disciplinas. La disciplina de la lectura, la disciplina de la meditación y la disciplina de oración y contemplación. Eso quiere decir que ustedes pueden tomar una parte de la escritura y en base a esa parte de la escritura pensar la lectura, lo leemos y lo volvemos a leer. Después meditamos lo que acabamos de leer y simplemente pensar, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Considerar el estudio texto, literario, histórico, teológico, ¿qué es lo que estamos leyendo? A base a eso vamos a tener que entrar en oración, necesitamos orar a Dios y de ahí poder participar en escuchar y en hablar. Una manera completa de comunicación con Dios, donde Él nos habla del texto, donde nosotros escuchamos el texto, donde meditamos el texto, contemplamos el texto y lo ponemos en práctica. El libro de Nehemías es lo que hace con Esdras. El libro es presentado, toda la gente está ahí, la gente responde en una manera de meditación, lo leían y lo volvían a leer, ¿verdad? Dice el versículo 3 del capítulo 9, y puestos de pie en su lugar, leían el libro de la ley de Jehová su Dios durante 1/4 parte del día, y otra 1/4 parte del día hacían confesión y adoraban a Jehová su Dios. Entonces, de alguna manera, todo esto va a dar a entender que hay que meditar y contemplar la escritura. El diálogo inicial es este. Es un intercambio de ideas, es una invocación del Espíritu Santo. Por favor, Dios, ven a través de esta palabra y háblanos. Permítenos entender esto. Es una partida de la realidad que existe hoy. Tenemos que salir con algo práctico. Si no, pues simplemente es un libro histórico
un libro que sería como Don Quijote, un libro que sería como cualquier otro libro que leemos de historia o de teología, pero no nos ayuda a ser prácticos. Queremos celebrar la palabra, queremos demostrar y compartir lo que está ofreciéndonos a nosotros, ¿verdad? Y esto es un pequeño libro que pueden ustedes a lo mejor buscar y bajar por ahí, que se llama La Lectura Orante, ¿verdad?, de la Biblia. Es un libro que pueden ustedes conseguir para ayudarles a entender un poquito más de esto, puesto que no tenemos tiempo de hablarlo. Pero en realidad, esta lectura orante, lo que quiero es retarnos a nosotros a conocer, respetar y situar. Número uno, necesitamos conocer, respetar, situar las situaciones adecuadas dentro de los aspectos literarios, históricos, teológicos, para poder llegar a la meditación, ¿no? Al igual que una vaca está rumiando, está... Nosotros tenemos que tomar la escritura y digerirla, y luego regresar y volver a rumiar, y luego regresar y volver a rumiar. ¿Y cómo se hace eso? Dialogando, platicando, actualizando, meditando. Y ponemos todo esto en base a una oración número 3. Y la oración es lo que vamos a lograr con súplicas, con alabanzas y sobre todo con recitaciones, ¿no? Con cantos, con decir públicamente confesiones, lo que hicieron ellos. Después de escuchar la escritura, versículo 1, capítulo 4, se echaron en ayunos, en cilicios, se echaron sobre sí cenizas. Por eso lo último que vamos a decir es que respetar el texto es vida. Respetar el texto es vida. Esta lectura orante, entonces, no es solamente una lectura como un estudio científico del texto, sino que es una interacción literal. Literalmente es una interacción entre Dios y los hombres. Es una conexión en lo que el Dios eterno, divino, ha dicho y ha experimentado un pueblo, una gente específica, para que nosotros podamos aprender de lo que sucedió. No necesariamente para hacer lo que ellos hicieron, sino para nosotros poder buscar a Dios y tener una relación directa con Él. Por eso, si tuviéramos tiempo, podemos hablar del Salmo 119. 119 como una de las partes esenciales de esta época. El libro, el Salmo 119, fue escrito por Esdras, donde el sumo sacerdote enfoca este acróstico, esta lista de nombres que siguen solamente el alfabeto hebreo, ¿verdad? El alfabeto hebreo. Y aquí tengo una pequeña hoja que nos puede ayudar a entender esto. El Salmo 19 es el más largo, el capítulo más largo de la Biblia. Consta de 176 versículos, es dividido en 2 secciones, 8 versículos cada uno. Entonces podemos estudiar el libro de esa manera, muy científico, cuántas letras, cuántos nombres, alfabéticamente, cómo está dividido, cómo está el acróstico. Podemos ver el tema del libro de Salmos, la ley de Dios. Entonces todo lo que está hablando, ¿no? La exaltación de la palabra de Dios, todo lo que va a mostrar como ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros lo que queremos ver es que debe de haber una respuesta del texto para darnos respeto a Dios, ¿verdad? A dar qué es lo que vamos a poder hacer a la palabra misma. Porque si tienen ahí la capacidad de la internet, a lo mejor ustedes pueden ver estos estudios inductivos que van a demostrar cómo, mira, el capítulo 119 de Salmo está influenciado casi 172 veces de la palabra de Dios, o de alguna forma de la palabra de Dios. Y esta persona de esta página aquí lo tiene, ¿no? Cada uno de los versículos está enlistados aquí, y las características de las cuales se utilizan en el Salmo 119. Cuando estudie la Biblia, busque en oración que Dios mismo le enseñe. Tú y yo debemos ser personas que no solamente compramos libros, bosquejos, y hacemos y decimos lo que dijo el comentario, inclusive es un servidor. Tú y yo tenemos que aprender a leer el texto y nosotros sacar de ahí aplicaciones. Aquí está la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Son los primeros 8 versículos. Cada uno de ellos habla de la palabra de Dios.
Habla también de alabanza, de petición, de enseñar, de meditar. Pero fíjate todo lo que habla. En su mayoría es palabra de Dios. La necesidad de ver cada letra, ¿no? El Het, el Tet, el Yod, el Kaf. Cada una de ellas está marcando la necesidad de esta palabra de Dios. Por eso esta tabla me gusta para ver que Esdras, él es el que diseñó en el Nuevo Testamento a los judíos que regresaron del cautiverio y que debían haber dejado a Dios, él mismo que arregló el canon del Antiguo Testamento en el tiempo de Esdras y Nehemías. Lo que pide en esta oración es que Dios mismo le enseñe su palabra, que le piense y medite luego para adorar, a saber quién es Él. ¿Okay? Entonces, estos son solamente algunas maneras de observarlo gráficamente, lo que es leer la Escritura. Porque yo puedo preguntarte, ¿qué tanto lees la Escritura? ¿Qué tanto en realidad estudiamos la Escritura? Decimos ser unos institutos bíblicos, decimos ser palabra de Dios, es lo que estudiamos, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para terminar estos versículos del capítulo 119 de Salmos, increíble, que diga, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día la medito. Todo el día la medito. Ese roer, morder, masticar, digerir, seguir tomando nutrientes de la palabra de Dios. Muy importante. También yo amo tus mandamientos más que el oro fino. Wow, increíble. Entonces solamente es oro, sino oro fino. Es mejor. Hoy en día, si yo te ofreciera una cadena de oro o estudiar la Biblia, ¿cuál sería más importante para nosotros? Qué dulce me sabe tu promesa, más que la miel a mi boca. Wow, lo compara con algo de dulzura, un chocolate, algo rico, un pan dulce. Y cómo lo gozamos y cómo lo sentimos de, wow. Y si eso sintiéramos de tus palabras de Dios, de la promesa de Dios, sería muy diferente. Wow, Dios quiere que me bautice. Wow, lo voy a hacer, lo voy a sentir. Dios quiere que ofrende. Voy a ofrendar, voy a sentirme gozoso de hacerlo. ¿Por qué? Porque tu mandato me hace ser más sabio que mis enemigos. ¿Por qué quieres todo esto? ¿Por qué es algo que meditas todo el día? ¿Por qué es más importante que el oro? ¿Por qué es más rico en tu boca? Porque mira, me hace ser más sabio que mis enemigos. Porque me hace ganar sagacidad. Me hace ser más listo que mis maestros, más sagaz que mis maestras. Porque me hace ser alguien que gana cordura a los ancianos. ¿Y por qué guardo tus enseñanzas? Nunca me olvido de tus normas, porque tú me instruyes. Eso es lo que queremos. Queremos aprender que la palabra misma nos instruya a nosotros. Que nos instruya, porque tú y yo somos maestros de Biblia. Somos personas que compartimos el Evangelio con otras personas. No podemos olvidarnos de la necesidad de la Escritura de Dios. Y por eso a veces lo decimos tan rápido. Pero en realidad necesitaban hacer esto, ponernos de pie y adorar a Jehová nuestro Dios. Espero que con esto sea una clase de retarnos a pensar mejor en Dios, a pensar un poco mejor en su voluntad para nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hay que recordar que nosotros sin Dios no somos nada. Recuerden que el Señor es grande y temible, y Él está con nosotros. Que Dios te bendiga y hasta luego.